En esta última videoaula de la parte de trabajo y energía, vamos a aplicar dos cosas que hemos visto anteriormente. La primera es el cálculo del trabajo de una fuerza variable a partir de su gráfica fuerza versus posición y el concepto de energía potencial. Lo vamos a extender y generalizar para obtener lo que se llama la energía potencial elástica, y a partir tanto de la energía potencial elástica como la energía potencial gravitatoria, vamos a establecer la energía mecánica total para obtener una nueva ecuación de balance similar al teorema del trabajo neto y la energía cinética, pero que ahora le vamos a llamar teorema del trabajo de las fuerzas no conservativas y la energía mecánica. Bienvenidos queridos amigos y amigas a esta nueva videoaula de física elemental. Ahora toca presentarles la última aula sobre teoría de trabajo y energía. En esta videoaula básicamente vamos a trabajar primero con la energía potencial elástica y a partir de esta definición de energía potencial elástica, junto con lo que hemos visto en la clase anterior de energía potencial gravitatoria, vamos a establecer un nuevo teorema de balance sobre la energía y el trabajo, ¿no? Muy parecido, muy equivalente a lo que es el teorema del trabajo neto y la energía cinética. Lo primero que vamos a trabajar, por lo tanto, viene a ser esta parte sobre el trabajo de la fuerza elástica para el caso de una trayectoria horizontal, ¿ya? Vamos a recordar un poco sobre la fuerza elástica y vamos a establecer de una manera formal cómo es que se calcula, ¿no?, una fuerza elástica. A ver, primero, recordemos que la fuerza elástica es una fuerza dependiente de la posición. Y vamos a considerar en este caso, para que ustedes recuerden esto, consideremos un resorte que se comprime y estira a lo largo del eje X con el origen de coordenada, por ejemplo, de la siguiente forma, ¿no? Aquí les estoy presentando, por ejemplo, el resorte. En este caso, este resorte se encuentra en su longitud natural. La longitud natural del resorte se suele colocar como un L sub 0. Y esta longitud natural del resorte me indica que este resorte no está ni estirado ni comprimido. Para definir entonces el estiramiento o compresión de este resorte que se produce por el movimiento de este extremo derecho del resorte, lo que vamos a hacer es definir, por ejemplo, el vector desplazamiento de este extremo. Si es que el resorte se comprime, vamos a tener un vector desplazamiento de este extremo hacia el lado izquierdo, que podemos denotar de esta manera. Y por lo tanto, en esa situación, este extremo del resorte va a encontrarse en esta posición, y como va a estar comprimido, el resorte en este extremo va a ejercer una fuerza elástica hacia la derecha, intentando de que estos extremos se separen, tratando de regresar a la longitud natural. Si por el contrario tenemos que el resorte se va a estirar, vamos a tener un desplazamiento hacia el lado derecho de este extremo, lo que significa entonces de que este extremo del resorte va a llegar hasta esta posición. El resorte en esta posición va a estar estirado y por lo tanto voy a tener una fuerza elástica en este extremo hacia el lado izquierdo, ¿no? El resorte en este caso se dice está jalando, mientras que en este caso está empujando. Para definir de una mejor manera los desplazamientos y las deformaciones de este extremo del lado derecho, yo puedo utilizar un eje cartesiano. Un eje cartesiano donde voy a colocar el origen de coordenadas justo aquí, justo en la posición que tiene este extremo cuando el resorte se encuentra sin deformar. Entonces, en ese caso, podemos notar que el extremo de este vector desplazamiento hacia la izquierda cae en esta posición y el extremo de este vector desplazamiento a la derecha cae en esta posición. Estas dos posiciones, que son negativas y positivas respectivamente, son posiciones que podemos utilizar para poder definir este vector que tengo aquí, el vector desplazamiento, ya sea de compresión o de estiramiento. Entonces la deformación va a ser básicamente establecida por esta coordenada X, que puede ser positiva o negativa, dado que ese vector desplazamiento puede ser X por Y, donde este X puede ser negativo, implicaría un desplazamiento a la izquierda, o positivo implicaría un desplazamiento hacia la derecha.
Esto es lo usual cuando se tiene un resorte, ¿no? En el caso de un resorte, hay que tomar en cuenta la posición de los extremos del resorte. En este caso solo necesitamos analizar la posición de este extremo derecho porque el extremo izquierdo está fijo. Y tomando en cuenta este X de posición que tengo aquí, que puede ser, como repito, positiva o negativa, ya sea en este caso de compresión o en este caso de estiramiento, es fácil darse cuenta que la fuerza elástica siempre va a tener dirección opuesta a este producto. Es decir, la fuerza elástica va a ser un número negativo multiplicado por el vector de desplazamiento, ¿no? Podemos notar que si aquí el desplazamiento es a la izquierda, la fuerza elástica termina estando para la derecha. Si aquí el vector de desplazamiento es para la derecha, la fuerza elástica termina estando apuntando para la izquierda. Entonces, yo podría ahora sustituir a este vector desplazamiento x vector como simplemente menos k por xy, donde el x, repito, es justamente esta coordenada del vector horizontal, que puede ser positiva o negativa. Bajo este modelo matemático para establecer, ¿no?, si el resorte está comprimido o si está estirado, yo puedo ahora determinar o intentar determinar el trabajo desarrollado por la fuerza elástica. El trabajo desarrollado por la fuerza elástica, para calcularlo, implicaría tratar de establecer un proceso de desplazamiento en el que intervenga la fuerza elástica, ¿no? Como en este caso la fuerza elástica está aplicada sobre el extremo derecho de este resorte, yo, para calcular este trabajo desarrollado por esta fuerza, lo que puedo hacer es movilizar este extremo derecho. Entonces, voy a movilizar este extremo derecho desde esta posición positiva a la derecha del cero hacia esta posición negativa a la izquierda del cero. Vemos cómo la fuerza elástica ha cambiado de dirección, ¿no es cierto? Y además hay que notar que como la fuerza elástica depende de esa posición X, no es una fuerza constante. Por lo tanto, para calcular el trabajo, lo que podríamos hacer es determinar una gráfica de fuerza elástica versus posición, y a partir de esa gráfica tratar de calcular el trabajo utilizando áreas. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, esta ecuación que tenemos aquí que define la fuerza elástica, lo primero que puedo notar es que la dependencia respecto de la coordenada x es una dependencia lineal, porque el exponente de esta coordenada x es 1. Eso quiere decir que en una gráfica de fuerza versus posición, la gráfica va a ser una línea que podemos notar que pasa por el origen de coordenadas, porque cuando la posición es 0, la fuerza elástica también va a ser 0. Entonces, si yo trato de dibujar esa gráfica aquí, para dibujar una línea me bastan, ¿no?, 2 puntos, y por lo tanto yo podría definir sobre este eje X de posición horizontal, puedo definir esta posición inicial positiva y esta posición final negativa. Aquí lo estoy haciendo. En la coordenada de posición inicial positiva, yo tendría una componente horizontal de la fuerza elástica que sería menos K por XY. Y para la coordenada XF, que es negativa, tendría una fuerza elástica horizontal positiva que sería menos K por XF, ¿no? Como el XF es negativo, este menos hace que todo este número sea positivo. Entonces, este desplazamiento que tenemos aquí estaría definido por esta gráfica que tenemos aquí, donde estamos pasando de esta posición inicial a esta posición final. Para poder determinar el trabajo desarrollado por esta fuerza que tenemos aquí, que es una fuerza variable, yo necesito utilizar dos áreas. Necesito utilizar esta área 2 y esta área 1, que son las áreas encerradas entre el eje X y la gráfica, entre esas dos posiciones. Pero hay que notar lo siguiente, ¿no? Recuerden de que el signo del trabajo está asociado al desplazamiento. Podemos notar, por ejemplo, que en este primer desplazamiento desde XY hasta la coordenada 0, yo tengo posiciones que son positivas, ¿no es cierto? Tengo posiciones que son positivas. Tengo un desplazamiento para la izquierda, porque este XY se está aproximando al 0. Y también tengo una fuerza que es para la izquierda,
Por lo tanto, esta área 2 me va a estar representando un trabajo o va a estar asociado a un trabajo positivo y esta área 1 va a estar asociado a un trabajo negativo, ¿no? Porque en el otro lado yo sigo teniendo un desplazamiento para la izquierda, pero en este caso la fuerza está apuntando hacia el lado derecho, por lo tanto el trabajo va a ser negativo. Eso quiere decir que el trabajo desarrollado por la fuerza elástica desde esta posición XY hasta esta posición XF sería el positivo del área 2 más el negativo del área 1, ¿no? Esta área 2 sería, como es el área de un triángulo, sería esta longitud por esta longitud vertical sobre 2. Esta longitud es XY. Esta longitud vertical sería KXY, ¿no? En valor absoluto sería KXY sobre 2. Y a esto le sumo el negativo del trabajo o del área A1. El área A1 vendría a ser esta longitud que sería menos XF, por eso estoy poniendo aquí menos XF, multiplicado por esta longitud vertical que sería equivalente a menos K por XF, menos K por XF sobre 2. Por lo tanto, el trabajo estaría dado por K por la coordenada XY al cuadrado sobre 2 menos K por la coordenada XF al cuadrado sobre 2. Podemos notar en ese sentido de que el trabajo desarrollado por la fuerza elástica es un trabajo que es una resta directa de estas cantidades que están asociadas solamente a la coordenada de posición inicial y a la coordenada de posición final. Este resultado que estamos obteniendo aquí es muy parecido a lo que obtuvimos cuando calculamos el trabajo de la fuerza de gravedad en el ascenso o en el descenso, y también lo obteníamos como una resta de dos cantidades muy parecidas, pero que dependían solamente de la coordenada de posición vertical inicial y final. Entonces voy a intentar determinar el trabajo de la fuerza elástica en otra situación, a ver si obtenemos algo muy parecido, y en ese caso estaríamos hablando de otra fuerza de tipo conservativa como lo era, por ejemplo, la fuerza de gravedad. Lo que voy a hacer a continuación es determinar ahora el trabajo de la fuerza elástica en una situación distinta a la anterior. Aquí podemos notar, por ejemplo, que tenemos un desplazamiento hacia la derecha de este extremo móvil del resorte. Eso se nota por los índices. Aquí tenemos coordenada de posición XY inicial y coordenada de posición XF final. Esta coordenada x sub 0 es aquella coordenada donde si se posiciona este extremo, tendríamos una longitud natural para el resorte, ¿no? En este caso, es decir, ya esa coordenada no es el 0, es otra coordenada cualquiera. Y en función de esta coordenada x sub 0, yo puedo decir, por ejemplo, que cuando este extremo está en esta posición inicial, este resorte se encuentra comprimido y la compresión en valor absoluto se puede calcular como esta coordenada x sub 0 menos esta coordenada xy. Para esta posición final, diríamos entonces que este resorte estaría estirado y el estiramiento en valor absoluto de este resorte estaría dado por la resta de esta coordenada xf menos esta coordenada x sub 0. Ahora nuevamente, ¿no? Esta fuerza elástica depende de la coordenada de posición y por lo tanto, si yo quisiera determinar su trabajo mecánico, tendría que realizar una gráfica de la fuerza versus la posición, en este caso de la componente horizontal. Se puede ver aquí, por ejemplo, que esta componente horizontal de la fuerza elástica inicial es una componente positiva porque está apuntando a la derecha, mientras que en la posición final la fuerza elástica tiene una componente horizontal que es negativa porque va a estar apuntando hacia el lado izquierdo. Entonces, si yo en esta gráfica cartesiana quiero hacer justamente, ¿no?, la dependencia de esta fuerza elástica respecto de la coordenada x, lo que hago primero es ubicar estas coordenadas xy y xf. Voy a considerar que estas coordenadas xy y xf son coordenadas positivas. Entonces, en esta coordenada de posición xy, yo tengo que la componente horizontal de esta fuerza elástica es positiva. Y esa componente sería entonces el positivo de la multiplicación de la constante de rigidez por esta deformación, que es justamente lo que estoy colocando aquí. Para la coordenada de posición final, la fuerza elástica tiene una componente horizontal que es negativa, cuyo valor sería el negativo del producto de la constante de rigidez por la deformación que tengo aquí, xf menos x sub 0. Y eso es justamente lo que estoy colocando aquí. Eso quiere decir entonces que la línea que me va a representar justamente esa dependencia lineal de la fuerza elástica versus la posición
tiene que iniciar aquí y terminar aquí. Por lo tanto, la gráfica de la fuerza versus la posición estaría dado por esta línea que tenemos. Podemos notar justamente que esta coordenada del cruce entre esta gráfica y el eje horizontal es la coordenada de x sub 0 porque cuando este extremo pasa por esta posición, la fuerza se hace 0 dado que no hay deformación. Y por lo tanto, con esta gráfica, el trabajo desarrollado por esta fuerza elástica estaría dado pues por las siguientes áreas, ¿no? Esta área 1 que está aquí y esta área 2 que está aquí. Sin embargo, recuerden de que el trabajo tiene un signo, dependiendo si la fuerza está a favor o en contra del desplazamiento. Podemos notar que si el desplazamiento es hacia la derecha, este primer trabajo desarrollado desde xy hasta x sub 0 sería positivo, porque la fuerza elástica está en la misma dirección que ese desplazamiento. En términos de área, significaría de que el trabajo asociado a esta área 1 sería el positivo de esa área 1, mientras que desde la posición x sub 0 hasta la posición xf, el trabajo sería negativo porque tenemos un desplazamiento a la derecha, pero una fuerza que va a estar apuntando hacia la izquierda. Es decir, el trabajo asociado a esta área 2 sería menos el valor de esa área 2. Entonces aquí lo estoy escribiendo, el trabajo desarrollado por la fuerza elástica sería el área 1 menos el área 2. Estas son áreas de triángulos. El área 1, por ejemplo, sería esta longitud, que sería x sub 0 menos xy, multiplicado por esta longitud, que es esta coordenada que tenemos aquí. Todo eso dividido entre 2, aquí está. Y ahora le resto el área A2 que está aquí, que sería esta longitud, xf menos x sub 0, eso está aquí, multiplicado por la longitud de esta altura, que sería el positivo, ¿no? De k por xf menos x sub 0, y eso es lo que estamos colocando aquí, todo sobre 2. Entonces, si pasamos a multiplicar este paréntesis con este paréntesis y estos también, lo que obtengo yo básicamente es esta ecuación. Y si utilizamos el hecho de que el delta de L viene a ser justamente la deformación del resorte, yo puedo sustituir aquí delta de L inicial y aquí el delta de L final. Por lo tanto, estamos volviendo a encontrar que el trabajo de la fuerza elástica está dado por la resta de dos expresiones iguales y que se diferencian solamente por los valores que se tienen en la situación inicial y en la situación final. Esto es exactamente lo mismo que teníamos para el trabajo de la fuerza de gravedad. Y esto me está diciendo a mí de que el trabajo desarrollado por la fuerza elástica depende única y exclusivamente de cómo es el estado inicial y cómo es el estado final. Lo que significa entonces que el trabajo de la fuerza elástica no tendría por qué depender de ningún tipo de trayectoria, solo depende de las deformaciones inicial y final, y por lo tanto la fuerza elástica también sería una fuerza conservativa. Es decir, si el resorte regresase a esta coordenada de posición inicial, el trabajo de la fuerza elástica sería 0. Ahora, recordemos que esto es un punto de partida para definir lo que es una energía potencial. Vamos a definir ahora lo que sería la energía potencial elástica. Y para eso lo que voy a hacer básicamente es lo siguiente. Voy a considerar que tenemos, por ejemplo, un carro de juguete, podría ser, que está yendo a impactar contra un resorte más o menos de esta manera. Este carrito tiene una velocidad inicial y debido a la masa que tiene el carro, por inercia va a comprimir este resorte, supongamos que lo hace hasta esta posición. Estas fuerzas que estoy colocando aquí son básicamente las fuerzas que están aplicándose sobre el carro, es decir, es su diagrama de cuerpo libre. Y básicamente podemos decir lo siguiente, ¿no? Producto de que la fuerza elástica está deteniendo a este carrito que tenemos aquí, podemos decir con toda seguridad que la energía cinética del carro se está reduciendo, ¿no? Y eso es debido al trabajo de la fuerza elástica. Ahora, si la energía cinética del carro se reduce, necesariamente algún otro tipo de energía tendría que aumentar. Y esa energía se la asociamos justamente al resorte porque es la fuerza elástica del resorte el que está haciendo trabajo negativo para quitarle energía cinética al carro. A esa energía asociada al resorte le vamos a llamar energía potencial elástica. Y esa energía potencial elástica la podemos asociar justamente a esa forma, ¿no?, que se tenía cuando se calcula el trabajo de la fuerza elástica para situaciones parecidas a esta. Vamos a hacer ese cálculo
de lo que estamos indicando aquí de manera física sobre este fenómeno analizado desde el punto de vista de energía, podemos decir que el aumento de energía potencial elástica de este resorte tendría que ser equivalente a la reducción de energía cinética del carro. La reducción de energía cinética del carro sería la energía cinética que tiene al inicio menos la energía cinética que tiene pues al final. Ahora, usando el teorema del trabajo neto y la energía cinética final del auto yo la puedo escribir como la suma del trabajo neto sobre el auto más la energía cinética que tiene el auto inicialmente. Y el aumento de energía potencial elástica del resorte yo lo puedo escribir como la resta de la energía potencial elástica final del resorte menos la energía potencial elástica inicial. Ahora podemos ver que en este cálculo que tenemos aquí al lado derecho, la energía cinética se va a cancelar y me va a quedar el negativo del trabajo neto, que viene a ser la suma de trabajos de todas estas fuerzas que tenemos aquí, ¿no? Entonces ese menos hace que todos los trabajos sean negativos, o por lo menos va a aparecer aquí un signo menos, y tendría que colocar trabajo de la fuerza elástica, trabajo de la fuerza normal y trabajo de la fuerza de gravedad. Como el objeto se mueve horizontalmente, es decir, en todo momento la fuerza de gravedad y la normal van a ser perpendiculares a la velocidad, el trabajo de la fuerza de gravedad y el trabajo de la fuerza normal van a ser nulos, solamente me va a quedar el trabajo de la fuerza elástica, y el trabajo de la fuerza elástica lo puedo sustituir como la constante de rigidez por la deformación inicial al cuadrado sobre 2 menos la constante de rigidez por la deformación final al cuadrado sobre 2, que fue lo que encontramos anteriormente. Este signo menos entra a esta resta y obtenemos justamente de que la energía potencial elástica final del resorte menos la energía potencial elástica inicial del resorte sería el K por la deformación final al cuadrado sobre 2 menos el K por la deformación inicial al cuadrado sobre 2. Entonces, asumiendo que existe esta energía potencial elástica, podemos notar que debido a la forma que tiene este trabajo de la fuerza elástica, cualquier energía potencial elástica se puede determinar como la constante de rigidez del resorte por la deformación que tenga el resorte al cuadrado sobre 2. Entonces, esta es justamente la definición que se tiene para el cálculo de una energía potencial elástica, que vendría a ser esa energía que tienen los resortes cuando están comprimidos o cuando están estirados. Con este concepto de energía potencial elástica y con el que tenemos de energía potencial gravitatoria de la clase anterior, nosotros ahora podemos establecer lo que se conoce con el nombre de la energía total y su relación con el trabajo de las fuerzas no conservativas. Para hacer esto vamos a tomar un caso relativamente general. ¿Ya? Consideremos, por ejemplo, que tenemos un bloque que se mueve, por ejemplo, de esta posición a esta posición a través de esta trayectoria, considerándole en su diagrama de cuerpo libre todas estas fuerzas que tenemos aquí, ¿no? Hay una fuerza de rozamiento, una fuerza normal, una fuerza de gravedad, una fuerza elástica y una fuerza adicional F, que podría ser, por ejemplo, una fuerza del viento. Apliquemos ahora el teorema del trabajo neto y la energía cinética, es decir, que el trabajo neto aplicado sobre este bloque más la energía cinética inicial es igual a la energía cinética que va a tener al final el auto. En el trabajo neto sobre este bloque vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 trabajos realizados por cada una de estas fuerzas. Aquí lo estoy escribiendo: trabajo de la fuerza del viento, trabajo de la fuerza de rozamiento, trabajo de la fuerza normal, trabajo de la fuerza elástica y trabajo de la fuerza de gravedad. Más la energía cinética inicial del auto me tiene que dar la energía cinética final del auto. Ahora, en todas las fuerzas que están aquí haciendo trabajo, yo puedo diferenciar dos grupos de fuerzas. La primera es el grupo de las fuerzas no conservativas, aquellas fuerzas cuyo trabajo no se puede encontrar como una resta de energías potenciales, y aquel grupo, en este caso solamente de dos fuerzas, cuyo trabajo sí se puede calcular como la resta de dos energías potenciales, es decir, trabajos de fuerzas conservativas. Entonces voy a separar estos dos grupos de trabajos
y voy a escribirlos de esta manera, ¿no? Aquí tengo la suma de trabajos de las fuerzas no conservativas, es decir, la suma de trabajos por ahora de aquellas fuerzas diferentes a la fuerza de gravedad y a la fuerza elástica. Y el trabajo de la fuerza elástica lo voy a escribir como la energía potencial elástica inicial menos la energía potencial elástica final, que fue lo que vimos justamente en unos slides anteriores. Mientras que la energía potencial gravitatoria lo voy a escribir, su trabajo, ¿no? Lo voy a escribir como la energía potencial gravitatoria inicial menos la energía potencial gravitatoria final, como lo calculamos en la clase anterior. Y ahora lo que voy a hacer es reordenar este cálculo. Voy a, en el lado izquierdo y derecho, voy a juntar las cantidades iniciales y finales. Este menos energía potencial elástica final y este menos energía potencial gravitatoria final lo voy a mandar al lado derecho, de tal manera de que todas las energías finales están sumadas aquí al lado derecho y todas las energías iniciales están sumadas aquí al lado izquierdo. A esta suma de energías, tanto iniciales como finales, los voy a llamar energía total. En este caso energía total inicial y en este caso energía total final. Y por lo tanto puedo reescribir este teorema del trabajo neto y la energía cinética, lo reescribo como trabajo de las fuerzas no conservativas más la energía total inicial me debe dar la energía total final, ¿no? A esto se le conoce como el teorema de la energía total y el trabajo de las fuerzas no conservativas. Es un teorema equivalente a este teorema del trabajo neto y la energía cinética, pero con la diferencia que si yo no tengo ninguna fuerza no conservativa, la energía total va a permanecer constante. Es decir, esta suma de estas tres energías va a permanecer constante. Pero entre ellas pueden ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínense de que no hubiese aquí fuerza del viento e imagínense de que no hubiese fuerza de rozamiento, que este piso fuese liso. El trabajo de la única fuerza no conservativa, que sería el de la normal, sería cero, ¿no? Este trabajo sería cero, y por lo tanto la energía que va a tener este bloque en esta posición y la energía que va a tener en esta posición tendrían que sumar, la energía total tendría que sumar lo mismo. Lógicamente se puede notar que no va, por ejemplo, la energía potencial gravitatoria no es la misma, esta está cambiando porque está cambiando la coordenada vertical de posición. Es decir, entre estas energías se van a ir intercambiando, pero la suma total tiene que ser exactamente lo mismo, ¿no? Cuando lleguen ustedes, por ejemplo, lo que es energía, cuando lleguemos, por ejemplo, a la parte de electricidad, vamos a adicionar una energía potencial que es llamada energía potencial eléctrica y que se va a adicionar a este teorema que tenemos aquí, ¿no? La idea es que la energía total siempre va a ser la suma de la energía cinética más todas las energías potenciales que estén involucradas en el movimiento del objeto. Y como les decía hace un momento, ¿no? ¿A qué le llamamos entonces conservación de energía? Nosotros le vamos a llamar conservación de energía al caso en el que esta suma de trabajos de las fuerzas no conservativas va a ser cero. Entonces, si este trabajo de las fuerzas no conservativas se cancela por alguna razón, porque de repente no hay fuerzas no conservativas o entre ellas se cancelan entre sí, obtenemos que la energía total inicial tiene que ser igual que la energía total final. Para establecer entonces la conservación de la energía de un sistema, se debe mirar si las fuerzas no conservativas de su diagrama de cuerpo libre realizan o no realizan trabajo. ¿Ya? Si solo hay energías potenciales elásticas y gravitatorias, a la energía total se le suele llamar energía mecánica en la mayoría de libros de física que existen. Entonces vamos a colocar esto en práctica en la solución ahora de algunos ejercicios, ¿no?, que tenemos aquí. Veamos, por ejemplo, este ejercicio que vino en el examen de admisión para la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, en el año 2015. A ver, el ejercicio dice lo siguiente, ¿no? Se tiene una pequeña plataforma de peso despreciable, enganchada, dice, a un resorte, cuya longitud natural sobresale del piso una longitud L igual a h décimos.
Un bloque de 100 newtons de peso se suelta del reposo desde una altura h, aquí está esta altura h. Si el bloque dice se detiene cuando llega al piso, calcule la fuerza en newtons que ejerce el resorte en dicho instante. Bien, entonces lo que me piden a mí determinar en este problema es el valor de una fuerza elástica según la siguiente situación, ¿no? Va a llegar un momento en que este bloque llega al nivel del piso. Según el problema, dice que el bloque se detiene justo en esta posición, y en esta posición me piden a mí determinar cuánto sería la fuerza elástica aquí del resorte. Lógicamente, como el resorte va a estar comprimido, la fuerza elástica que va a ejercer va a ser una fuerza elástica hacia arriba, y podemos calcular la compresión del resorte, ¿no? Es decir, si este bloque llega a impactar sobre esta plataforma, comprime al resorte, para llegar hasta el nivel del piso tiene que reducirse esta longitud L minúscula, que según datos del problema es h décimos. Por lo tanto, el resorte se está comprimiendo una longitud de h décimos. Eso quiere decir que el módulo de esta fuerza elástica estaría dado por la constante de rigidez multiplicado por la deformación, que es h décimos. Entonces, para poder calcular cuánto vale esta fuerza elástica, lo que yo necesito calcular es cuánto vale este producto K por H, ¿no es cierto? Y para determinar cuánto vale este K por H, lo que voy a hacer es establecer el teorema del trabajo de las fuerzas no conservativas y la energía total entre esta posición que tenemos aquí y esta otra posición que tenemos aquí. Recuerden que para establecer el teorema del trabajo neto o el trabajo de las fuerzas no conservativas, necesitamos establecer una situación inicial y una situación final. Entonces, si asumo esta como mi situación inicial y esta como mi situación final, para poder sustituir en este teorema del trabajo de las fuerzas no conservativas, lo primero que me doy cuenta es que en las posiciones en las que este bloque se está movilizando, el diagrama de cuerpo libre del bloque a lo más va a ser fuerza de gravedad y fuerza elástica, ¿no? Incluso se puede ver que en esta zona que tenemos aquí, solamente va a actuar la fuerza de gravedad, y por lo tanto, entre esta situación inicial y esta situación final, no existe ninguna fuerza no conservativa, lo que significa que esta sumatoria que tenemos aquí va a ser cero, y por lo tanto tendríamos conservación de energía total. Ahora, ¿qué significa que hay conservación de energía total? Bueno, podemos notar que en esta posición inicial que tenemos aquí, como el resorte está en su longitud natural, este resorte no tiene energía potencial elástica. El bloque es el único que tendría energía, según este eje vertical que he colocado aquí, donde el cero lo he colocado al nivel del piso, tendría una energía potencial gravitatoria debido a esta coordenada h que tenemos aquí. Esa sería la energía, la única energía inicial. Y en la posición final, la única energía que tendríamos sería la energía potencial elástica, porque la gravitatoria sería cero, debido a que la coordenada vertical es cero, ¿no? Estamos a nivel del piso. Por lo tanto, tendríamos que la energía potencial gravitatoria, que sería la masa por la aceleración de la gravedad por esta coordenada h, tendría que ser igual a la constante de rigidez del resorte por la deformación al cuadrado sobre 2. Eso quiere decir entonces que mg por h sería igual a k por h entre 200. Y por lo tanto, de la ecuación 1 que tenemos aquí, el módulo de la fuerza elástica lo podríamos encontrar así, ¿no? Sustituyo, por ejemplo, que k por h sería 10 multiplicado por el módulo de la fuerza elástica entre 200, me tendría que dar el peso del objeto, pero según el problema, el peso del objeto es 100 newtons. De aquí, pasando a dividir 10, ¿no? 100 entre 10 sería 10, 200 lo paso a multiplicar, y tendría que el módulo de esta fuerza elástica sería entonces 2000. Hagamos ahora este ejercicio que vino también en el examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, pero ahora en el año 2008. A ver, en este problema me dicen lo siguiente: un bloque de 10 gramos de masa se desliza partiendo del reposo sobre una superficie sin fricción inclinada, 45 grados respecto del plano horizontal, como se muestra en la figura, ¿no? Aquí está la figura. Durante su caída, el bloque dice comprime 10 centímetros a un resorte
cuya constante elástica es de 100 Nm a la menos 1, calcule, dice, cuál fue aproximadamente la distancia inicial d en metros que separaba el bloque y al resorte, ¿no? Noten que dice aceleración de la gravedad igual a 9,81 metros por segundo a la menos 2. Entonces, en este ejercicio me piden a mí determinar, en este ejercicio me piden a mí determinar esta longitud d según lo siguiente, ¿no? En el problema me dicen de que este bloque va a ser soltado en esta posición por efecto de la gravedad, ¿no? Y por efecto de que el plano inclinado es liso, el bloque va a empezar a resbalar y va a ir ganando velocidad, de tal manera que va a chocar contra esta parte del resorte y por inercia lo va a comprimir. Supongamos que lo comprime hasta esta posición que está aquí, ¿ya? Esta posición nota en vertical está más abajo que esta que está aquí, ¿no? Por lo tanto, se puede notar de que este extremo se ha reducido. Y para poder resolver este problema, entonces, voy a tener que asociar todas estas datos que me están dando aquí con estos datos que he podido deducir por el hecho de que el bloque comprime como máximo 10 centímetros al objeto. Ahora, ¿qué quiere decir que comprima como máximo 10 centímetros? Quiere decir que si yo trazo aquí una línea de nivel en este extremo de esta parte del resorte, necesariamente esta longitud que desciende justamente este extremo hasta aquí tendría que ser 10 centímetros, es decir, 0,1 metros. Eso quiere decir entonces de que esta coordenada horizontal de posición que tiene este extremo que está aquí sería básicamente 0,1 metros multiplicado por el coseno del ángulo 45 grados o seno del ángulo de 45 grados para calcular esta longitud, pero como estoy colocando el 0 a este nivel, necesariamente esta coordenada vertical tendría que ser negativa. Con esta longitud igual a 0,1 por raíz de 2 sobre 2, que es el coseno de 45, tendría que esta coordenada sería menos 0,05 por la raíz de 2. Y esta coordenada que tengo aquí arriba, que es positiva y sería equivalente a esta longitud, la puedo sacar del hecho de que esta longitud justamente es d. Esta longitud sería d multiplicado por el seno de 45 y por lo tanto sería d por raíz de 2 sobre 2. Entonces, lo que estoy haciendo primero es tratar de colocar la posición vertical que tiene el bloque en diferentes posiciones, colocando el 0 justamente aquí. Y lo que voy a hacer ahora es establecer mi teorema del trabajo de las fuerzas no conservativas y de la energía total. Por eso es que ahora necesito el diagrama de cuerpo libre del objeto mientras baja. Bueno, en esta zona no hay contacto con el resorte, pero de manera general diremos que en el diagrama de cuerpo libre de este bloque vamos a tener una fuerza de gravedad, una fuerza normal perpendicular aquí a la superficie inclinada y una fuerza elástica que en esta zona, ¿no?, que es donde el bloque tiene contacto con el resorte, va a estar apuntando en esta dirección. Entonces, nuevamente, la única fuerza no conservativa es la fuerza normal, pero su trabajo va a ser nulo, ¿no? Entonces, si yo sustituyo en el teorema del trabajo de las fuerzas no conservativas y la energía total, la única fuerza no conservativa es el trabajo de la fuerza normal, pero este trabajo es nulo. La energía total inicial, que sería en esta posición, en esta situación que tenemos aquí, implicaría que este bloque tendría una energía potencial gravitatoria, que sería mg por esta coordenada vertical, que sería d raíz de 2 sobre 2. Y en esta posición, bueno, no habría energía cinética en la posición inicial porque la velocidad es cero. Y en esta posición, la energía cinética es cero porque el objeto ya no comprime más al objeto. Eso significa que ya no se mueve más, por lo menos no se mueve más hacia adelante. Y tendríamos entonces que aquí en esta posición tendríamos una energía potencial elástica que sería la constante de rigidez por la deformación del resorte elevado al cuadrado sobre 2. Y también tendría una energía potencial gravitatoria que sería la masa del bloque por la aceleración de la gravedad por esta coordenada vertical, que sería menos 0,05 por la raíz de 2. Ahora, yo tengo varios datos aquí, los voy a empezar a sustituir. Por ejemplo, la masa del objeto es 10 gramos, eso sería 0,01 kilogramos. La aceleración de la gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado.
por d raíz de 2 sobre 2 sería igual. La constante de rigidez del resorte es 100 newton por metro a la menos 1. La deformación que tiene el resorte en esta posición sería esta compresión, que sería 0,1 metros al cuadrado sobre 2. Este menos sale, me va a quedar aquí un menos, la masa que es 0,01 kilogramos por la aceleración de la gravedad que es 9,81 metros por segundo al cuadrado y por 0,05 raíz de 2. Al hacer este cálculo y despejar la distancia D, lo que voy a obtener es que el D va a salir 7,1 metros. Entonces voy a terminar esta videoaula de la parte de trabajo y energía aconsejándoles esto que siempre les aconsejo a mis estudiantes. Primero de que yo ya he hecho los ejercicios, de repente tú lo has entendido, la idea ahora es que te vayas a dormir, ¿no? Que hagas un poco de sinapsis y que intentes hacer los ejercicios tú solo, ¿no? Para ver si consigues hacerlo. Una vez que consigas hacer estos ejercicios tú solo, trata de enseñárselo a alguien más, ¿no? A alguno de tus compañeros, porque de esa manera te vas a dar cuenta si en verdad has entendido y aprendido lo que se te está enseñando en física, ¿no? Es un algoritmo que tenemos a veces para saber si hemos aprendido algo. Y suscríbete y pasa el video pues a todos tus compañeros que de repente aprenden física de nivel preuniversitario o nivel elemental a partir, ¿no? de memorizarse fórmulas para cada tipo de problema que uno tenga. Bueno, cuídense, hasta luego.